Hola amigos inversores, ¿cómo están? La bolsa estadounidense siguió volando esta semana. Les hablaré sobre los gráficos y el rendimiento de los grandes índices, acerca de los últimos datos del IPC de Estados Unidos, las solicitudes de desempleo, las expectativas futuras de suba de tasa de interés y de varios informes de ganancias relevantes como el de Disney y Palantir. Por último, te diré qué pienso de lo que pasó en los mercados esta semana. Si vemos el gráfico diario del S&P 500, podemos ver que fue desde 3.600 hasta casi 4.300. En los últimos meses entonces tuvo un rally de casi un 20%. Gran rally, por cierto. Aquí pueden ver marcada esta línea negra, que es una resistencia a la que se va a tener que enfrentar a partir del lunes este índice. Es una zona de resistencia fuerte. Podemos ver aquí, funcionó como resistencia durante abril de este año. También funcionó como soporte durante enero y durante octubre de 2021. Recuerden que un soporte, cuando es roto, pasa a funcionar como resistencia. Además, en esa zona, muy cerca tenemos la media móvil 200, que también es una zona relevante de resistencia. Si vemos el gráfico semanal, aquí también podemos ver que en esa zona se encuentra la media móvil 50, que es una zona históricamente relevante para ese índice. Por ejemplo, funcionó como soporte aquí en julio del 2020, también funcionó de soporte durante agosto de 2019, en marzo, en mayo, y bueno, hay más ejemplos si nos remontamos hacia atrás. Por lo tanto, estar arriba de la media móvil 50 es muy relevante para continuar con el ciclo alcista, y acá tendrá el índice un test importante y veremos si logra romper esta zona de resistencia fuerte o si bien hay un retroceso en los próximos días. La semana comenzó con el Senado de Estados Unidos aprobando el domingo un proyecto de ley para destinar billones de dólares a la agenda climática, incluida la ampliación de un incentivo fiscal para los vehículos eléctricos. Esto empujó a muchas acciones relacionadas a la industria, como Sunrun y Gevo, las cuales se dispararon el lunes. Los principales índices subieron el miércoles, liderados por los valores tecnológicos, después de que los últimos datos del IPC estadounidense dieran esperanzas a los inversores. Esa sesión fue la mayor ganancia en un solo día para el Nasdaq y el S&P 500 en 2 semanas. Además, fue el cierre más alto del S&P 500 desde principio de mayo. El IPC estadounidense subió un 8,5% en los últimos 12 meses tras un aumento del 9,1% en junio. Esas cifras fueron menores de lo esperado, ya que los analistas preveían un 8,7%. Los datos fueron la primera señal de alivio para los estadounidenses, que han visto cómo la inflación subía constantemente en los últimos 2 años. Por otro lado, los datos publicados el jueves mostraron que 262.000 estadounidenses solicitaron el seguro de desempleo en la semana que terminó el 6 de agosto, frente a los 248.000 de la semana anterior. Los operadores de futuros de los fondos de la Reserva Federal consideran ahora que hay un 43,5% de posibilidades de que el Banco Central estadounidense suba las tasas de interés en 75 puntos básicos cuando se reúnan en septiembre, frente a un 68% antes de los datos. Una subida de 50 puntos básicos tiene hoy una probabilidad del 56,5%. Por su parte, los economistas de Bank of America Global Research afirman en una nota del viernes que los datos sobre la inflación hacen probable que la Reserva Federal suba su principal tipo de interés en medio punto porcentual en septiembre, tras 2 subidas consecutivas de 3/4 de punto. Más allá de las cuestiones estadounidenses, siguen existiendo comodines, como la crisis energética que se desarrolla en Europa, que podría impulsar los precios de la energía a nivel mundial. Los consumidores parecen estar en la misma onda que los inversores. El índice de sentimiento del consumidor preliminar de la Universidad de Michigan subió a 55,1 en agosto frente al 51,5 de julio. La lectura final se publicará a finales de este mes. Tuvimos muchos informes de ganancia esta semana. Palantir decepcionó con su orientación a futuro en un informe de resultados mixto. El fabricante de software perdió 1 centavo por acción sobre una base ajustada. Además, los ingresos aumentaron un 26%, hasta 473 millones de dólares.
Por su parte, los analistas esperaban unos beneficios de Palantir de 3 centavos por acción sobre unos ingresos de 469,1 millones de dólares. Palantir preveía unos ingresos de 474,5 millones de dólares en el punto medio de la perspectiva a futuro. Los analistas encuestados preveían una perspectiva de ingresos de 503 millones. Este fue el punto principal, por lo que las acciones se desmoronaron el lunes. Los inversores se sintieron también decepcionados cuando Nvidia publicó sus resultados preliminares del segundo trimestre. Preliminares porque la empresa tiene previsto publicar su informe oficial de resultados en el 24 de agosto. Nvidia había previsto previamente unos ingresos totales de 8,1 billones de dólares, pero esa cifra se ha recortado a 6,7 billones, lo que refleja un descenso del 19% en comparación con el trimestre anterior y un crecimiento de solo el 3% comparado con el año pasado. Las acciones cayeron el lunes debido a esto. Por su parte, el jueves, Disney se transformó en el nuevo rey de streaming. La compañía presentó un buen informe de resultados. El miércoles la empresa informó que el total de suscripciones a Disney Plus aumentó 152,1 millones durante el tercer trimestre, por encima de los 147 millones que habían previsto los analistas. Al final del mismo periodo, Hulu tenía 46,2 millones de suscriptores y ESPN Plus 22,8. Combinados, Hulu, ESPN Plus y Disney Plus tienen más de 221 millones de suscriptores de streaming. Netflix, líder durante mucho tiempo en este sector, tenía 220 millones de suscriptores según el recuento más reciente. Además, la empresa presentó un beneficio por acción de 1,09 dólares, superando las previsiones de 96 centavos y unos ingresos de 21,5 billones de dólares, superando las estimaciones de 20,96 billones. El S&P 500 y el Nasdaq 100 registraron su cuarta semana de ganancias consecutivas, su tramo más largo desde una racha que terminó a principios de noviembre del año pasado, cuando ambos subieron durante 5 semanas consecutivas. El rally sigue con los inversores esperanzados en los últimos datos positivos sobre inflación, pero un mes de desaceleración de la inflación no es suficiente. Estos datos son alentadores, pero el problema sigue ahí. Una inflación superior al 8% cuando el gobierno la quiere por debajo del 2% y unos tipos de interés todavía bajos. Necesitamos una confirmación del descenso de la inflación en los próximos meses. Por lo tanto, quienes están haciendo swing trading es conveniente que vayan tomando ganancias en el camino si los índices siguen subiendo. En mi opinión, por supuesto. ¿Y a ti qué te pareció esta semanita en Wall Street? ¿Cómo la manejaste? Espero te haya gustado el video. No olvides suscribirte al canal y dejarme tu me gusta o comentario. Te dejo aquí unos videos en pantalla que seguramente te pueden llegar a interesar. Un abrazo.